Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar con lo que está pasando ahora mismo en Europa en gráfico horario ultra corto plazo. Empezamos con el IBEX 35. Podemos ver en el IBEX que está corrigiendo tras un buen rebote que se inició y avisamos en directo en nuestro centro de traders. Avisábamos de que se activaba una pequeña figura de hombro cabeza hombro invertido si el IBEX superaba los 7.890. Decíamos que era una figura muy parecida a la que había formado el día 20 de enero. Fijaros cómo es prácticamente la misma formación, es una pequeña figura de hombro cabeza hombro invertido. Esta también se avisó en directo y también propusimos objetivo de subida importante. En aquel caso eran 250 puntos de subida que se nos cumplieron. Y en este caso el objetivo mínimo era un poquito más pequeño, pero al darse con un enorme gap, cualquiera que hubiera seguido esta figura habría podido salirse con beneficios muy grandes. El mínimo habría sido un objetivo de más de 220 puntos, ¿no? Porque abre con gran hueco alcista. Si tengo la voz un poquito machacada, también es normal porque no paro de hablar, ¿no? Y con esto del frío, es la verdad que cuesta, ¿no? Todas las semanas en las tres principales radios de finanzas de España y compaginándolo con estos seminarios también. Y ayer tuve la última clase del curso de bolsa en la escuela de finanzas, en la F Business School, ¿no? Y sí, la idea era descansar, pero tengo una clase me dice Malagis que aproveche para descansar. Tengo una clase mañana en el máster de banca y finanzas, el máster in finance en la F Business School, o sea que descansaré a partir de mañana después de comer, ¿no? Pero sí, el fin de semana me relajo y descanso, ¿no? Siempre es bueno desconectar, ¿no? Y bueno, me encanta lo que hago, pero es verdad que son muchas horas y mucho ritmo, ¿no? En el caso del IBEX, esa figura de hombro cabeza hombro invertido aparece tras haber cumplido un segundo bajista. Este que veis en color negro hace un primero, decimos si pierde 8.180, vendrá otro tramo de caída hacia los 7.900. Proponemos 280 puntos de caída y es lo que hace el IBEX. Corrige, cumple el objetivo avisado en directo a nuestros clientes y de ahí la caída. Previamente hizo también aquí un doble techo muy claro
que cumplió el día siguiente. El día 10 de febrero lo forma y el 11 de febrero lo cumple. Ha tenido un buen rebote, bastante vertical, desde esos mínimos del día 11 de febrero y hace esta subida. Lo que hemos comentado a nuestros clientes es que seguramente íbamos a tener en algún momento una corrección a niveles FIBO porque la subida había sido demasiado rápida. Y en riguroso directo en el centro de traders, ayer avisamos de que puede empezar una corrección en el IBEX, un descanso en la subida, porque marca una resistencia en el máximo del día en los 8.479. 8.479. Fijaos que ayer en máximos deja una vela doji lápida, la vela horaria de la 1 del mediodía, y por eso a la 1 del mediodía avisamos a todos nuestros clientes de que el IBEX deja ahí una resistencia, de que esa vela doji lápida marca resistencia en ese máximo del día y desde ahí puede venir un descanso. Parecidísimo es lo que ocurre en el MIB, en la bolsa italiana, que después de una fuerte caída tiene un buen rebote que además viene acompañado de divergencia alcista, el precio hace mínimos decrecientes y fijaos el MACD como hace mínimo creciente, también hace mínimo creciente el RSI y a partir de ahí pues viene un rebote que incluso lleva al MIB a superar las dos directrices bajistas, pero se topa con la zona de la media de 200 sesiones, como ya ocurrió por otro lado aquí, por ejemplo. Aquí choca con estrépito con la zona de la media y de nuevo vuelve a chocar con la zona de la media, que sigue bajando y de momento no ha dado señales de giro. Tiene que girarse la media para confirmar mejoría. ¿Qué hemos comentado? Pues que lo normal era tener un descanso o un retroceso a niveles Fibonacci del rebote. ¿Vale? O sea, esto es lo lógico, no está pasando nada raro ni nada. Lo lógico después de una subida es un ajuste a niveles Fibonacci. Y ayer avisó de que podía corregir o que venía un descanso. También el MIB, igual que el IBEX, deja en máximos del día una vela doji lápida que avisa que puede venir una corrección. Ahora, la duda razonable, ¿no? Porque hasta ahora pues esto está siguiendo un guión, la verdad, muy previsible, ¿no? Al menos para nuestros clientes, ¿no? Pues lo que hemos ido contando. ¿Cuál es la duda razonable ahora? La duda razonable es si va a haber una corrección a niveles Fibonacci y desde ahí vamos a volver a subir, o va a haber una corrección a niveles Fibonacci, va a intentar ahí parar la caída, pero no lo va a lograr y va a seguir cayendo. Esa es la duda razonable que puede tener cualquier trader del mundo. Si me preguntáis qué creo que va a pasar, yo creo que se va a intentar rebotar desde niveles Fibonacci. Y si luego supera los máximos de ayer, se activarían estructuras de impulsos. Apuntaría a continuidad del rebote, a un nuevo tramo de subida. Vale, eso es lo que tenéis que estar pendientes, por lo tanto. Medir, por un lado, los niveles FIBO de lo que ha subido el IBEX, trazamos un primer impulso, o el MIB, todos los índices, marcamos así, y vigilar la zona Fibonacci. El MIB, por ejemplo, veis que ya ha corregido entre el 38 y el 50 FIBO, y la zona clave está en no perder el 61.8. Vamos a vigilarlos en todos los índices, por supuesto, ¿no? Lo vamos a ir comentando en directo en el centro de traders como siempre, para que no os perdáis nada. En cuanto al Eurostoxx, justo cumple una estructura de tercer bajista, hizo un primero, segundo y tercero, y justo al cumplir el tercero es cuando el Eurostoxx en mínimos deja, fijaos qué vela, una vela doji libélula, la contraria a la que dejaron ayer el IBEX y el MIB. Esta avisa de subidas, de rebotes, y lo comentamos también en esa sesión del día 11 de febrero en nuestro centro de traders, de que esas velas pueden traer un rebote. Además, justo aparecen esas velas tras cumplir estructuras de segundo impulso, de tercer impulso bajista. Después de que se cumplan los terceros, siempre hay que estar pendientes a posibles giros, a posibles movimientos en contra de ese gran movimiento que ya está terminando porque ya ha cumplido 3 impulsos. Bueno, visto el Eurostoxx que ha roto la directriz bajista principal, pero falta que la media se gire. De momento solo se ha puesto plana, ¿no? Me preguntaba ayer un cliente si ya había confirmado giro por la media de 200 y yo decía que todavía no. Vale, y sigue
sin ocurrir que confirme el giro. Veremos si va a buscar niveles FIBO y si luego pues es capaz de seguir con la subida. En cuanto al DAX, la bolsa alemana, que es la que está aguantando mejor, ayer fue capaz incluso de subir. Claro, aquí el problema es que está lejos aún de corregir a un FIBO, está lejos. Y en cambio el MIB y el IBEX, que están mostrando más debilidad porque está corrigiendo la banca, y esto ya nos puede coger de sorpresa. Cuando la bolsa sube, la banca acompaña y lidera el rebote, en lo que, como estamos cuando hay un rebote, no son subidas de medio plazo, sino que son rebotes, el que más sube es el sector bancario. Y si la bolsa cae, pues el sector más débil en los últimos años es el sector bancario. Entonces, cuando la bolsa cae, los peores valores suelen ser bancos. Vale, también Arcelor, Acerinox, FCC, Saciro, HL, pero sobre todo bancos. Vale, entonces, cuando cae el mercado, la banca es la más perjudicada. Y si rebota el mercado, la más beneficiada también será la banca. Vale. En cuanto al DAX, pues habrá que vigilar niveles FIBO del rebote. Cumplió el hombro cabeza hombro que dejó en la media 200, corrigió con fuerza, mejoró al superar la directriz bajista roja y ahora habrá que vigilar niveles FIBO como soporte. La media 200 todavía no ha confirmado el giro. Es verdad que se está poniendo plana y es la primera vez que se pone plana desde el 3 de diciembre. Bueno, algo es algo, pero es que no llega, necesita girarse y que cambie la tendencia de la media. De momento es un intento de rebote importante, pero falta que se gire la media 200 y ver que la media 200 pasa a ser soporte. De momento aún estamos en fase correctiva, aunque hay ciertas cosas que han mejorado, ¿no? Y luego veremos algunos gráficos importantes, por los que el viernes de la semana pasada comentábamos que podíamos rebotar. Vamos a ver ahora el FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE cumplió un segundo alcista. Anteriormente había cumplido 3 impulsos bajistas más dilatación. Cumplió también este segundo bajista señalado en rosa y anuló esta figura de hombro cabeza hombro invertido que era muy clara, ¿no? Objetivo no cumplido en este caso. Es verdad que en medio de la subida avisó de la caída o de que iba a costar y que iba a corregir un poco antes de intentar seguir subiendo. Dejó una vela horrible, este doji, que avisaba de la subida. Ahora fijaos que ha tenido una subida muy vertical, a diferencia del IBEX o del MIB, que ya han corregido a niveles Fibonacci, están más débiles. Fijaos que el FTSE no ha corregido todavía ni a un nivel Fibonacci, es decir, que es que la corrección casi ni le ha empezado. Yo creo que lo normal también sería que fuera a buscar algún nivel Fibonacci, con lo cual, como hay mucha debilidad en Italia y España y en otros índices todavía están lejos de Fibos, ¿cuál es mi plan de trabajo o lo que creo que puede ser más probable? Bueno, pues que corrijamos más, para que aquellos índices más fuertes como el DAX o el FTSE hagan una corrección de cierto calado. Eso llevará al IBEX y al MIB a testear el 61.8 como mínimo, seguramente. Yo creo que podrían ir a buscar como mínimo la zona 61.8 de la subida. Pero bueno, no sé lo que va a pasar. O sea, yo parto ahí, ¿no? David sabe que va a pasar eso. No, yo no lo sé. Estoy hablando de viendo los mercados y analizando los gráficos, que puede ser lo más probable. Y luego la clave está en ver si aparece alguna vela de giro, si aparece algún soporte, si aparece algún suelo en esos niveles FIBO después de corregir y regular indicadores, desde sobrecompra a sobreventa. ¿De acuerdo? Bueno, visto FTSE, pasamos al K40, la bolsa francesa. Bueno, el CAC, como el Eurostoxx, justo se giró tras cumplir un tercer bajista. Había hecho un primero, un segundo y un tercero. Cuando cumple el tercero, fijaos lo que hace en mínimos el CAC, avisado en directo, también esta figura en nuestro centro de traders para poder aprovecharla. Avisada el jueves 11 de febrero. Marcábamos un doble suelo en el K40, cuyo objetivo se cumplió el lunes tras haber subido desde el punto que marcamos en el que se activaba, tras haber subido más de 140 puntos. La media de 200 en este caso incluso está empezando a subir ligeramente y ha sido capaz el K40 de romper la directriz bajista principal, ¿vale? Esa que veis en color rojo. ¿Cuál es el problema? El problema es la velocidad del rebote. La velocidad del rebote es quizá excesiva. Fijaos que ha tenido un rebote muy rápido y vertical. Desde los mínimos de la semana pasada el rebote es importante.
Estamos hablando de más del 10%, un poquito más del 10%, que oye, en una semana es mucho rebote. Y dada la manera en la que ha rebotado, que fue muy vertical, pues hay que pensar que probablemente haya formado un primer impulso, pero falta que haga la corrección a niveles Fibonacci. ¿Por qué los mercados no suben en línea recta? Suben en zigzag. Entonces falta, siguiendo la metodología explicada en nuestro curso, falta correcciones a niveles Fibo. ¿Vale? Una vez se produzcan, habrá que vigilarlas como zonas de soporte a tener en cuenta y ver si desde ahí se gira y luego si supera el máximo que ha marcado esta semana. Visto Francia, el CAC, pasamos ahora a la bolsa americana, Dow Jones. Bueno, el Dow Jones ayer apenas corrigió nada, ¿no? Pero yo creo que aquí se ve a simple vista, bueno, ha hecho un primer impulso y luego un segundo, y curiosamente justo tras cumplir el segundo, llega el rebote, ¿no? Y en esa subida fuerte, claro, ¿cómo es la subida? Porque habrá gente que, bueno, entre los titulares y tal, no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en el mercado. El mercado ha subido mucho, desde el mínimo. El Dow ha subido 1000 puntos. Hombre, pues, ¿qué queréis que os diga, no? 1000 puntos en 6 días, en 4 sesiones, pues son bastantes puntos. Y sobre todo es que son en una subida muy vertical. Fijaos, la subida es que es constante, es muy rápida. Entonces, lo normal sería que también tuviera un retroceso más temprano que tarde, decíamos ayer, a niveles Fibonacci. Y no pasa nada. No quiere decir que ya volvemos a caer. No, el problema es la banca, que en Europa pues hace que cuando hay corrección los índices bancarizados, Italia y España sobre todo, corrijan mucho más. Porque es donde está el miedo ahora en el mercado. El miedo está en la banca. Entonces, imaginaos que el Dow Jones hace esto. Claro, el hacer un retroceso a niveles FIBO, que es algo normal y sano, lo que ocurriría con esto sería que seguramente España e Italia caigan con mucha fuerza. Por lo que acabo de decir, la volatilidad es mayor ahí porque donde los valores que más sufren en las caídas es la banca. Son los más volátiles y son los que más sufren en la caída. Igual que si subiéramos más, si hacemos un primero y luego se activa un segundo, el gran beneficiado de ese movimiento seguramente será también la banca. ¿De acuerdo? Bueno, el Dow ha chocado con la zona de máximos anteriores. Un motivo más para pensar que, bueno, es una buena zona para descansar la subida y para que se produzca desde ahí un ajuste de esa subida a la media de 200, por ejemplo. Y aquí, como la media sí sube, será importante ver si esa zona de la media pasa a ser soporte y si la media es capaz de mantener la subida sin girarse a la baja. Eso va a ser también muy importante. Nos vamos al SP500, que para mí, ya os lo dije la semana pasada, es el índice que nos va a dar pistas, mucha pista, de si este rebote va en serio o no va en serio. Vale, yo diría, este es el gráfico clave. Bueno, no es que lo diga ahora, lo dije la semana pasada. ¿Por qué lo vengo diciendo? Hombre, porque veis la posibilidad de un doble suelo en la zona de soporte clave del SP. La zona de soporte clave del SP en el medio largo plazo son los 1810, 1820. Y si se pierde ese nivel, después de 7 años siendo positivos con la bolsa americana, yo dejaría de serlo, después de 7 años, de fortísimas subidas, de subidas históricas, de subidas impresionantes, que de momento no ha bajado nada el SP, porque habrá gente que esté pues seguramente muy perdida, pensando que las bolsas se han desplomado. No, lo que se ha desplomado es el sector bancario europeo. Esto es el SP. Y como veis, aquí recomendamos el SP porque empezaba un ciclo alcista, ¿vale? Y aquí diríamos que se terminó la subida. Un buen tramo, ¿no? De cualquier manera, desde niveles de 990 a 1000 puntos hasta los 1800 aproximadamente. Entonces, de perder este nivel, porque esto siempre funciona así. Yo ya sé que hay muchos cazatechos y cazasuelos, ¿no? O en busca de gloria y habrá analistas que quieran decir yo recomendé el SP en el mínimo de la historia y abrí cortos en el máximo, ¿no? Bueno, yo no entiendo esa forma de trabajar porque por eso me imagino que mucha gente ha hecho el ridículo diciendo que había que abrir cortos aquí en 2010 o aquí en 2011 o aquí en 2012 o aquí en 2013 y bueno, nosotros siempre hemos negado todo eso, ¿no? Y yo creo que lo importante es no perderse esas subidas históricas, ¿no? Más que cazar el
el máximo, porque además es imposible cazarlo. Por eso digo que ahora sí, si pierde este soporte, diríamos, bueno, pues esto se terminó. Es verdad que hay algún indicio ya negativo, hay índices que están ya bajistas, muchos, pero la bolsa americana, digamos que es la que manda, son los sheriffs de esto de los mercados. Y si el S&P pierde este soporte, la bolsa americana seguramente sufriría un fuerte ajuste, un ajuste a toda esta gran subida. Seguramente iríamos a buscar niveles Fibonacci de toda esta enorme subida de 7 años. Vale, o sea que la cosa ya se pondría seria. Ahí sí que, si eso ocurre, creo que si se pierde ese soporte, mucha gente que no estuvo en la bolsa en 2008 va a conocer lo que es la volatilidad real. Vale, lo que es la volatilidad en mayúsculas, porque ahora hemos visto algún repunte, algún amago en agosto, ahora un poquito también en este inicio de año, pero si se pierde ese soporte, mucha gente que no vivió el 2008 va a conocer lo que es la volatilidad, ¿vale? Y lo que son los nervios y las caídas. Pero mientras no se pierda ese nivel, que es el mínimo relevante, podemos decir que Estados Unidos todavía no ha claudicado, no se ha rendido. Los toros no han sacado todavía no han tirado la toalla, ¿no? Por debajo de este nivel, pues para mí se pierde un soporte clave, esto deja de ser alcista, en el corto plazo tenemos a los índices en tendencia bajista, pero si se pierde este soporte, la estructura alcista a medio plazo se terminó y ya habría que pensar en una corrección, un ajuste mayor, ¿vale? Seguramente podríamos ver pánico vendedor. David, lo vamos a ver. ¿Qué necesidad hay de adivinar? Es que, ¿para qué? Para anticiparse. Como se anticipaban los que vendían el SP como locos a 1000 puntos y decían es que va a venir el crack del 29, os lo decían, es que está muy caro a 1000 puntos. O para decirlo en 1100 o 1200, no, es que cuando retiren la Fed, la QE, la Fed, ya veréis, es que esto va a ser el apocalipsis. Y luego todavía el precio se multiplicó por 2, ¿no? Desde donde os decían que llegaba el apocalipsis. Y en todo momento hemos avisado que había que seguir la estructura del precio. Y viendo la estructura del precio, la pérdida de este soporte 1810, 1820, pues ya complicaría totalmente la estructura. Y ahora en el muy corto plazo la clave está aquí. Tenemos dos mínimos en la misma zona. Que supere 1947 el SP para que podamos pensar en más subidas. Que tiene que superar para ello el 1947. Eso nos avisaría de que el rebote pues va más en serio y que podemos ver un rebote fuerte, interesante. Se activaría de hecho una figura de doble suelo. ¿De acuerdo? Seguimos, vamos al Nasdaq 100 y terminamos ya el ultra corto plazo. El Nasdaq 100 también está en fase de rebote, pero aquí todavía tiene lejos el último máximo decreciente. Sigue bajista en el ultra corto y el último máximo decreciente está en los 4301. Ahora, como ha rebotado, habría que medir también niveles FIBO de todo este rebote como posible soporte a vigilar y luego ver si hay opciones de que se pueda activar un segundo impulso. Lo iremos, de todas maneras, comentando día a día, que para eso estamos durante 6-7 horas en el chat y en el foro privado con los clientes para irlo explicando en directo, ¿no? Que lo que va pasando y marcando objetivos en directo, ¿no? Pero para los que no seáis clientes, pues estad atentos a la estructura que vaya haciendo el Nasdaq, ¿no? Ahora, primero niveles FIBO del rebote y luego la posibilidad, si supera los máximos, tras una corrección a niveles FIBO, ya son muchos supuestos que hay que esperar, si luego activa un segundo impulso o si todo no ocurre nada, no supera el 4301 y sigue bajando. Esa opción también la hay, aunque yo creo que deberíamos de rebotar más, ¿no? Pero yo no sé lo que va a pasar. Seguimos con los índices en el corto medio plazo. Hemos visto el SP. En cuanto al Nasdaq 100, vamos a ver el Nasdaq también y el Dow. En cuanto al Nasdaq 100, el soporte clave de la tendencia de larguísimo plazo, la que inició en 2009, igual que el SP, está en el último mínimo creciente relevante. El último mínimo creciente relevante está aquí, 3.786. Mientras no pierda ese nivel, pues la estructura del Nasdaq todavía es alcista. Si bien es verdad que se ha encontrado una resistencia, que ya comentamos que iba a ser resistencia y que no es ninguna broma, en los máximos de la historia, en la zona donde estalló la burbuja tecnológica. Y era normal que en esa zona pues se encontrara resistencia. Pero solo de perder 3.786, la estructura del Nasdaq dejaría de ser alcista al perder
el último mínimo relevante. Me sorprende, la verdad, eh, la cantidad de traders y de inversores que no saben lo que es una tendencia. Saben un poco la teoría, ¿no? Dicen, no, es que suba, la tendencia es que suba. No, la tendencia no es que suba o que baje. La tendencia son los mínimos y máximos crecientes. Entonces hay un punto exacto en el que una tendencia deja de ser tendencia alcista o deja de ser tendencia bajista. Un punto exacto, que es el último mínimo relevante. Y hay que saber en cada gráfico señalar el mínimo relevante anterior. Porque veo que hay mucha gente que le cuesta, ¿no? Y leo, no, es que la bolsa americana está en tendencia bajista. De corto plazo sí, pero de la estructura primaria, iniciada en 2009, no, pero no es una opinión de David Galán. No. David Galán dice que en la tendencia alcista, no, lo dice el gráfico, no lo digo yo. Otra cosa es que no se sepa leer un gráfico aplicando las bases del análisis técnico, que no las creé yo, las crea uno de los padres del análisis técnico es Charles Dow, y dejó escritas muy claras los fundamentos, las reglas del análisis técnico, ¿no? De lo que hoy es el análisis técnico. Y una tendencia alcista, sucesión de mínimos y máximos crecientes. Y solo es un mínimo creciente el que hay en cada momento. Solo hay uno, ¿no? Pues yo creo que si pierde este nivel y otro, pues yo creo que no, que es aquel otro. No, solo hay un nivel. Es muy fácil detectarlo, ¿no? Cualquier alumno de Bolsa General sabe perfectamente seguir una tendencia. Pero me sorprende que hay esas dudas, ¿no? ¿Cuál es el nivel que tiene que perder? En el caso del Dow Jones, que ha sido el primero en dar deterioro, porque dio deterioro en el mes de agosto al perder el mínimo de octubre del 2014, es el único que dio deterioro entre los índices importantes, y ahora ha construido un soporte muy importante entre 15.370 y 15.450. Esa es la zona de soporte del Dow Jones. Perder ese nivel confirmaría deterioro también. Confirmaría el deterioro de perder esa zona de soporte el Dow Jones, ¿vale? Esa es la zona clave. Así que ya sabemos qué niveles no tiene que perder la bolsa americana para confirmar deterioro técnico, ¿vale? Un deterioro que sí que hemos visto ya en muchos índices. En China, en Brasil, desde hace años, en Portugal, en Grecia, ¿vale? O incluso en nuestro IBEX 35, o en Italia. Ahí ya tenemos deterioro en esas bolsas. ¿Por qué? Bueno, pues en Brasil por la caída de las materias primas, en China por las dudas de su economía, en Grecia por el desgobierno general, tanto de la izquierda como la derecha, como ahora del populismo, que todavía los está hundiendo más, o en el caso de España e Italia, la debilidad del sector bancario, ¿no? Esos serían los motivos claves, aunque hay muchos más, pero esos serían los motivos claves de por qué y hay muchos índices que han dado debilidad. Pero la principal bolsa del mundo, que es la americana, no tiene mucho margen, pero todavía no ha roto los soportes clave. Y muestra más fuerza, mucha más que Europa, porque donde de momento está el problema gordo es en la banca europea. Bueno, visto el Dow Jones y el Nasdaq y también el S&P, vamos a ver el IBEX, cómo está nuestro índice. El IBEX 35, bueno, el IBEX tiene muchos problemas, ¿no? En el corto plazo ya veis que hay máximos y mínimos decrecientes. ¿Cómo se han ido perdiendo soportes? Primero, los 10.316. Yo hasta aquí, hasta que no perdió este nivel, obviamente era positivo. Cuando perdió este nivel, era moderadamente optimista, pero ya con mis reservas, porque todavía le quedaba este soporte muy importante, pero había perdido un soporte intermedio y la media se giraba. De repente respetó ese soporte y rebotó, pero de repente perdió los 10.000. Y yo a partir de aquí, pues ya fui mucho más precavido. ¿Por qué? Porque se activaba un hombro cabeza a hombro, porque demostraba esa figura que la media 200 pasaba a ser resistencia. De hecho, me acuerdo perfectamente como el día que dejó esa cara casa negra invertida, os lo avisé en un seminario como este. Os dije, ojo que el IBEX está chocando con la media y dejando una vela horrible, que lo normal es que traiga una corrección. Lo que no sabía es la corrección que iba a venir, ¿no? La verdad que incluso me sorprendió la velocidad de la caída. Perdió los 10.000, activó hombro, cabeza, hombro, avisamos de objetivo, lo cumple. Decimos, vamos a ver si aguanta los 9.230. Si lo pierde, confirma debilidad de medio plazo. Y lo perdió. Y a partir de ahí dijimos, siguiente soporte a vigilar, 8.800, 8.200
y 7.500. Perdió los 8.800, perdió los 8.200 y le quedan intactos el soporte de 7.500 y el de la zona de los 6.000 puntos mínimos de 2012. ¿De acuerdo? El problema del IBEX no es tanto si puede rebotar porque tiene soportes o no los tiene. El problema del IBEX es que tiene muchas resistencias por el camino. Muchas. La primera son los 8.896. Este nivel que es el último máximo decreciente en el corto plazo. Entonces, para corto plazo, el último máximo decreciente solo es uno, no es... ¿Y cuándo mejora el gráfico en el corto plazo? Ah, pues para mí este nivel, para otro aquel otro. No, hay un nivel en cuanto a la tendencia de corto plazo y es el último máximo decreciente. Y el último máximo decreciente no es opinable, es este nivel, 8.896. Entonces, superando ese nivel mejoraría. Ahora, en el muy corto plazo, el máximo de ayer también es una resistencia ahora a tener en cuenta, que es los 8.479 puntos. 8479. ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, que me preguntáis muchos, el estreno del libro, el pequeño libro de los grandes inversores, con Editorial Planeta, con el sello Editorial Alienta, ya está disponible en cualquier librería, Corte Inglés, FNAC, Amazon, desde este martes. ¿Vale? Hemos estrenado nuestro libro, espero que os guste, que podáis aprender de esos grandes traders de la historia y que lo podáis aplicar, obviamente, en esos consejos en el mercado. Vale. También comentaros que estamos ante las últimas semanas de la oferta del curso de Bolsa General. Además, podéis tener acceso, además de descuento en el precio, podéis pedir un mes gratuito de acceso al centro de traders. Vale, cuando os interese, podéis pedir, pues lo normal sería primero hacer el curso y una vez hecho decir, bueno, pues ahora quiero el mes gratis en el centro de traders, ¿no? Eso sería yo creo que el paso normal, ¿no? Aunque alguien puede decir, yo prefiero estar en el centro mientras hago también el curso. Como el curso es muy completo, yo os lo recomendaría dejar el mes gratuito al servicio de bolsa más completo de España a posteriori, una vez ya hecho el curso, ¿no? Pero bueno, eso ya será vuestro juicio, ¿vale? Me dice Sergio, muy, muy interesante el libro. Bueno, me alegra mucho, Sergio, porque nos ha dado mucho trabajo, sobre todo por el tema de compatibilizarlo, ¿no? Yo no he dejado de dar seminarios, no he dejado de operar en bolsa, incluso con operaciones de ultracorto. No he dejado de estar en el centro de traders durante horas, no he dejado de dar clases en la FE Business School, no he dejado de estar en medios de comunicación, en los principales de España. Y claro, compatibilizar todo lo que es el día a día, mi rutina diaria, que de rutina tiene muy poco, ¿no? Pero mi rutina diaria, junto a la preparación del libro, ha sido un desafío, la verdad, impresionante. Por eso también, menos mal que tuve la ayuda de Albert, que es gran artífice del libro, ¿no? Sí, está también en el FNAC, ¿no? Al haberlo hecho con la mayor editorial de España, con Grupo Planeta, la distribución es muy buena, ¿no? O sea que lo tenéis en muchos puntos de venta y lo hay también en ebook, etcétera, etcétera. Bueno, el IBEX, lo que decía, muchas resistencias por el camino, porque tiene 8896, los 9230 que fueron soporte y ahora podría ser resistencia, los niveles FIBO de toda la caída y, por si fuera poco, la media de 200 que está en fase descendente. Entonces, todo lo que podemos hablar, si el mercado sube, de momento es hablar de rebotes, pero lo va a tener muy difícil para cambiar la tendencia en el corto plazo porque hay muchos obstáculos. Haría falta que hiciera un gran suelo, pues como el que hizo en 2012, normalmente se produce así, avisan de los giros, ¿no? En el caso del IBEX, avisó con un doble suelo, y os lo comenté en directo en nuestra web, en verano del 2012, os dije que al superar 7.200 activaba objetivo hacia 8.450 y posteriormente activó un enorme hombro-cabeza-hombro invertido. Bueno, pues ahora falta que se forme ese gran suelo para avisar de que la caída ha terminado, ¿no? Y ese proceso va a llevar mucho tiempo. O sea que tampoco, no hay que volverse locos, ¿eh? De que se me va a escapar. No, hay que seguir un método, hay que seguir estructuras, poner stops y el que sea inversor de medio plazo y diga yo invierto para años vista,
pues lo ideal sería que esperara a la formación de un suelo. O sea, habría que diferenciar entre el trader de corto plazo, que puede ir vigilando valores, que ya, de hecho hay valores que están ahora en máximos de la historia. Kellogg's marcó ayer máximos de la historia. Vinci está en máximos de la historia. Un valor que hemos recomendado hasta la saciedad, como Vinci. Tenemos valores cerca de máximos de la historia, pues Ebro Foods, Iberdrola, Fresenius, Medical Care. O sea, no todos los valores han reaccionado igual, con lo cual perfectamente se puede tener una cartera en el que haya valores en el lado largo y valores en el lado bajista. Pero para medio plazo, medio largo plazo, inversores de medio largo plazo, lo recomendable sería esperar a figuras de cambio de tendencia. ¿Se entiende, no? Lo que estoy explicando. Bueno, visto el IBEX también, vamos a continuar, que se nos echa el tiempo encima. Vamos a ver el euro dólar, Forex. Bueno, en el caso del euro dólar, intento de rebote desde una zona pequeña de soporte que ha hecho. De momento está en tendencia bajista de ultra corto, la media se giró a la baja. No pudo con esta primera zona de resistencia y va haciendo máximos y mínimos decrecientes. De hecho, aquí se puede marcar pues una especie de canal bajista. Fijaos, ya tendríamos 2 mínimos decrecientes y 3 mínimos decrecientes tocando la base y el techo del. Yo vigilaría ahora mismo este pequeño canal en el euro dólar y mientras no lo rompa, pues está en tendencia lateral bajista, con resistencia ahora mismo en los exactamente 1.1140 y en la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos ahora al libra dólar, que está bajando en la sesión de hoy. En el caso de la libra dólar, ayer dejó en máximos una vela también muy fea que apuntaba a una posible caída. Cerca de la media, además, deja una cara casa negra invertida y desde ahí vuelve a caer. Tendría un primer soporte aquí en los 1.42, 42.33. Yo creo que todo apuntaría a un nuevo tramo de caída. De momento bajista la libra dólar, con resistencia en la media de 200 sesiones. ¿De acuerdo? Vamos ahora al petróleo. El petróleo está interesante porque además de por vigilar el petróleo en sí mismo, porque está marcando bastante estas últimas semanas la pauta de mercados, ¿no? Cuando el petróleo sube, a la bolsa le es más fácil subir. Cuando el petróleo cae, pues la bolsa suele corregir. ¿Qué vigilaría yo? Pues sobre todo la zona de la media, ver si la media de 200 pasa a ser soporte. Se está acercando y aquí debería de intentar apoyarse, ¿vale? En esta zona. Y podría coincidir con que la bolsa intentara rebotar. Esta zona va a ser importante para el petróleo. Veremos si es capaz de esa zona de detener la corrección de intradía. Vámonos ahora al oro. Bueno, el oro es el gran beneficiado del aumento de la volatilidad, ¿no? Recordaréis que cuando pues nadie hablaba del oro y no daba a nadie un dólar por el oro, recomendamos el oro aquí abajo. ¿Por qué? Pues por el análisis técnico, ¿no? Pues yo no soy adivino, me baso en pautas gráficas, ¿no? En lo que aparece en el gráfico, en análisis técnico profesional. Y lo que hace el oro es hacer un doble suelo, avisado en directo, incluso en el periódico, y luego un triple suelo. Avisamos de las subidas, se producen esas fuertes subidas y tras estas fuertes subidas, lo que digo es que seguramente podría venir bien un ajuste o un descanso, ¿no? Puede seguir subiendo, perfectamente. De hecho, activó dos objetivos, uno por la ruptura del canal de corto medio plazo y otro por la ruptura del canal de medio largo plazo. Uno el azul y otro el rojo, ¿no? Los dos los veníamos comentando en los meses previos. Ha tenido una explosión alcista, lo que pasa que ya se fue a niveles de sobrecompra extrema. Aquí el RSI llegó a 80 y algo, con lo cual necesitó descansar un poco la subida. Vale. Entonces no se puede descartar también que haga un ajuste para buscar la zona de la media. Vale, la media tarde o temprano servirá de soporte. O sea que el precio irá a buscar la media, tanto porque la media sube como porque el precio haga algún descanso. ¿Antes de ese descanso podemos subir más? Sí, por supuesto, eso también podría pasar, ¿no? Y en cuanto a la plata lo tiene peor que el oro. De hecho, bueno, qué curioso que hayamos dicho esto y que el oro hoy suba y la plata baje. Pero no es curioso, porque es que el oro sí que ha sido capaz ya de romper resistencias y la plata, que avisamos de rebote tras esta vela, que decíamos que iba a rebotar, me decía un amable
seguidor de estos seminarios, cuando la plata estaba aquí, David, te equivocaste diciendo que la plata iba a rebotar. Bueno, pues, eso según como se mire. Yo os dije que mientras no perdiera este nivel, lo que pensaba es que rebotaría. Si esto me decís que es equivocarse, pues bueno, me equivocaré siempre entonces, ¿no? Porque si esto es un error, me equivoco muchísimo. ¿Qué le pasa a la plata? Que es verdad que ha cumplido el escenario que os avisé de rebote, enhorabuena, pero todavía no ha superado ninguna resistencia, porque el último máximo decreciente es este. Hablamos de los 16,33 dólares, 16,33. Fijaos, si quito zoom y veis el gráfico con perspectiva, os dais cuenta de lo que estoy diciendo. Que no ha roto nada todavía. Sí que es verdad que ha hecho ahí un pequeño suelo, pero esto ha empezado a caer en 2011, ha venido una caída fortísima que ha durado años y tiene que superar el último máximo. Esto es como lo que os decía antes. No es opinable. ¿Dónde está el último máximo decreciente en la tendencia bajista de la plata? Aquí. Es que no hay varios niveles, es este. Es un punto único. Lo bueno del análisis técnico es que si se sabe utilizar, si se ha hecho nuestro curso, el análisis técnico tiene muy poco de subjetivo, muy poquito. Vale, es verdad que hay un pequeño margen para la subjetividad. Pues hay gente a lo mejor que un doble suelo dice, uy, que hay un poquito de diferencia entre los mínimos, y un trader puede decir, yo lo doy por válido, y otro trader que sea menos flexible puede decir, no, para mí hay demasiada diferencia. Bueno, pues ahí hay un pequeño matiz, pero hay muy poca subjetividad en el análisis técnico. Y eso es bueno, o al menos yo creo que es buenísimo, porque la subjetividad es mala en el sentido de que te hace improvisar. Y en cambio el análisis técnico te permite tener un método de trading objetivo, en el que sepas cuándo entrar, cuándo salirte, por qué lo haces, y no dependa de tus emociones, de tu estado de ánimo, o de lo que tú creas, de tu opinión. La mayoría de traders no operan por un método, operan por una opinión. Y eso es peligrosísimo. Vale. Yo creo que deberíais de intentar evitar esto. Bueno, vamos a seguir. Hemos visto el oro y la plata y también el petróleo Brent, hemos visto Forex. Vamos a terminar con alguna acción. Y me pregunta Iván por E.ON. Bueno, E.ON, como sabéis, pues los clientes, e incluso los que no sois clientes, pero asistís habitualmente a mis seminarios o seguís mis intervenciones en radio, E.ON es de los valores que menos me gusta de Europa, para el lado largo, y por lo tanto es de los que más me gusta para posiciones bajistas. De hecho, tenemos posición bajista abierta en E.ON desde hace algunas semanas, ¿no? Desde que chocó con la media de 200 sesiones. De momento, pues, tenemos la estrategia con beneficios. Y nos interesaría que E.ON perdiera ahora este mínimo entre estos dos máximos, porque si perdiera los 8,47 podríamos marcar ahí un pequeño doble techo de muy corto plazo. Entonces nos interesaría, porque ya estamos dentro desde hace unas semanas, que E.ON perdiera este nivel de los 8,47, porque ahí podríamos ver una figura de doble techo. Vale. Vidal me pregunta por CaixaBank. Bueno, en general la banca muy volátil, ¿no? Rebota fuerte en los rebotes, cae muy fuerte en las caídas. Entonces, hoy, igual que ayer, las peores. CaixaBank tiene un nivel importantísimo que no debe de perder. Lo puede perder, claro, pero no debería de perder para no anular, primero, doble suelo que tiene activado. Fijaos, con los dos mínimos que os marco aquí. Este pequeño doble suelo activado al superar 2,63, objetivo 2,87. Objetivo que lo tiene activado. E incluso ayer, aunque menuda vela dejó ayer cuando lo activó, tiene también un triple suelo. Es verdad que ayer deja una pauta envolvente bajista que avisa de que hoy vamos a caer, ¿no? Porque después de esta envolvente bajista es casi imposible subir al día siguiente. Ayer lo que han hecho aquí es como una fotografía, los alcistas que vimos este triple suelo, ¿no? Entonces, deja envolvente bajista, indica que hoy vamos a caer, que es lo que está ocurriendo, y la clave está aquí abajo. Aquí de momento lo único que hay es un soporte de muy corto plazo, después de una fuerte caída, y veremos si es capaz de rebotar. Ahora, viendo el gráfico y la envolvente bajista, nos ha dejado un nuevo punto importante. Yo creo que confirmaría subidas si supera los 2,73. Y tendría estas figuras activadas, porque las tiene, esto es como antes.
el análisis técnico tiene poco de subjetivo. O es o no es, o está o no está. Y aquí tiene doble suelo y triple suelo activados, mientras no pierda el soporte de 2.36.5. Si lo pierde, anularía esas figuras y no habría ningún motivo, ninguno, para estar posicionado en CaixaBank. Si nos vamos al sectorial bancario, veremos que no solo CaixaBank ha hecho ahí un suelo, ¿no? Y ya activado. El sectorial bancario europeo también lo ha hecho. Vamos a ver el sectorial bancario europeo. Fijaos que tiene activado ahí un pequeño doble suelo, objetivo 105,86. Es verdad que es un doble suelo pequeñito, igual que el de CaixaBank, y que la estructura de largo plazo es bajista. Y de hecho tiene pendiente un objetivo hacia 82. Si anulara ese doble suelo, yo creo que ya sería del tirón a buscar este objetivo. O sea que veríamos otro tramo de caída para buscar este objetivo bajista. Pero mientras no pierda y no anule el objetivo, lo normal sería primero rebotar y luego volver a caer. ¿Vale? Eso es lo que marca el gráfico. Ahora también, David, ¿qué es más importante? ¿Un doble techo de un año o de 2 años o un doble techo de 3 días? Ya sabéis la respuesta, ¿no? No hace falta que os lo diga. Pero lo que indica el gráfico es que lo normal sería primero para cumplir las dos figuras, porque puede cumplir las dos, sería cumplir primero el pequeño y luego el grande. Ahora, entre las dos, la más fiable es la grande, obviamente, ¿no? Claro que pesa, dice Iván, pesa mucho el doble techo que avisaste en el sector bancario. Sí, claro, hay mucha presión bajista, pero ahí hay un pequeño doble suelo en el sectorial bancario europeo que no está anulado, lo anularía de perder los mínimos de la semana pasada. Y luego tenemos velas en el sector bancario, lo hemos comentado en Deutsche Bank, velas importantes semanales. Vamos a ver cómo cierra hoy, porque la de esta semana podría estropearse bastante, pero lo importante aquí, fijaos, es que en la semana anterior se dejó una vela muy importante, Doji Libélula, que marca soporte en los mínimos de la semana pasada. Entonces es muy importante ese soporte para muchos valores. Por ejemplo, para Deutsche Bank, importantísimo los mínimos de la semana pasada. Pero no solo para Deutsche Bank, sino también para Unicredit. Vamos a ver el gráfico de Unicredit y veremos que tiene la misma vela la semana pasada. Es verdad que hoy está cayendo y que la vela semanal que va a dejar parece que tampoco es demasiado bonita, ¿no? A falta de las últimas 4 horas de cotización de este viernes. Pero la vela anterior marca cierto soporte en los mínimos de la semana. Vale, y como hablamos de gráfico semanal, pues ese soporte tiene su importancia, ¿no? Es verdad que de perderlo la cosa se pondría fea. Y es verdad que lleva Unicredit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con la de esta semana. 8 semanas sin ser capaz de cerrar por encima del nivel anterior. 8 semanas. Entonces, falta ahí una vela también que de repente aparezca y sea capaz de cerrar por encima del máximo anterior. Pero la vela de la semana pasada ya nos está diciendo que esta zona es un soporte a tener en cuenta, 2,77. Vale, los mínimos de la semana pasada en varios valores muy castigados del sector bancario europeo han dejado velas que indican la posibilidad de un rebote. Vale. De hecho, esta caída de hoy estaba dentro de lo previsto, porque ya hemos dicho que había subido muy vertical y que hacía falta un retroceso a niveles Fibonacci. Y es en lo que estamos ahora. Y la clave va a estar, por un lado, que los índices respeten niveles Fibo y, por otro, que el sector bancario europeo respete soportes. Tanto el sectorial europeo en conjunto como el Unicredit el mínimo de la semana pasada, Deutsche Bank el mínimo de la semana pasada, o incluso CaixaBank, aunque es el que lo tiene más peligroso, porque es el que está más cerca, tienen algo más de margen Unicredit o Deutsche Bank, que no pierda los mínimos también de la semana pasada. ¿De acuerdo? Ese es el resumen del sectorial bancario. ¿Cuáles son los valores que más nos gustan en este contexto? Bueno, pues desde hace meses, y por no decir desde hace años, venimos comentando que nos gusta mucho Vinci. ¿Pero por qué nos gusta? Bueno, pues fijaos la tendencia de Vinci. Están máximos de toda la historia. Esta semana, de hecho, fue a testear otra vez los máximos de la historia. Claro, cuando se testea el máximo de la historia, ahora es verdad que hay un pequeño peligro y sería que perdiera el mínimo entre estos dos máximos que acaba de hacer en la misma zona. Por debajo de ese mínimo de febrero se activaría un doble techo. Mientras no pierda ese mínimo, este valor más alcista no puede ser. De hecho, fijaos, con la que ha caído, mirad lo que está haciendo Vinci, ¿no? Valor que tenemos en cartera desde hace meses. En Estados Unidos, pues también hay valores de este perfil que están fortísimos, ¿no?
Por ejemplo, Kellogg's, una recomendación de medio plazo desde hace 2 años en Bolsa General, que ha cumplido una estructura de 3 impulsos alcistas y a ver si alcanza incluso la dilatación. Esta semana ha marcado y ha batido y ha echado por los aires los máximos anteriores y está en subida libre, máximos de toda la historia. Vale, es verdad que esto no es la generalidad del mercado, la mayoría de valores están muy lejos de máximos. Vale, así que bueno, esto como pincelada porque me tengo que ir ya al centro de traders para seguir la sesión en directo y comentar todas las estructuras que hay en el mercado. Espero que os haya gustado el seminario. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales. En el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.